el tema de hoy es muy especial. Dios pues nos lo dio a conocer hace un tiempo, ya ahorita les vamos a contar. Y nos lo vino como tocando mucho últimamente, entonces consideramos que era el momento como de hablarles de este tema, eh, porque a nosotros nos ha servido pues demasiado y sé que a ustedes también, y la idea es como tener claro de qué se trata y no de pronto eh, malinterpretarlo, ¿cierto? Y hacerlo de pronto de la forma equivocada. Entonces vamos a iniciar con una oración. Cielo tú. Bueno, buenas noches, Padre Celestial. Hoy estamos acá con estas personas que tienen sed de ti, Señor, con estas personas que esperamos, Señor, que les sirva de ayuda a este espacio, Señor, para entrar en comunicación más contigo, papá. Sabemos que hay temas, Señor, que se tratan desde una perspectiva de la carne, de una perspectiva del mundo, Señor. Y hoy queremos, Señor, que las palabras que profiramos mi esposo y yo sean filtradas por tu Espíritu Santo, Señor. Que las palabras que tengan que llegar a sus oídos, a sus corazones, a sus mentes lleguen y las que no sean borradas inmediatamente, Padre. Te pedimos, Señor, que podamos darles a mostrar cómo a través del ayuno, Padre, nos acercamos a ti. Y no es por ayuda a acercarnos a la carne, no es por ufanarnos, no es por contar que estamos haciendo ayuno, no es por contar o mostrar ante las personas piedad o cuánta bondad o misericordia hay, sino porque realmente esto es una herramienta que nos va a ayudar, Padre, a todos, nos ha ayudado a nosotros y va a ayudar a más personas, Señor, a entrar en una comunicación más directa, en una relación más cercana, más estrecha y a lograr sentir tu presencia, Señor, de manera más cercana y sobrenatural, papá. Te pedimos oídos dispuestos, te pedimos ojos abiertos, te pedimos corazones, Señor, como esponjas dispuestos a absorber y que todo finalmente lo que digamos sea para tu gloria y honra, papá. Así te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Bueno, voy a compartir pantalla. Listo. Ahí se ve, ¿cierto? No, Katy. ¿No se ve? No se ve el icono del computadorcito, pero todavía no se les ve la pantalla. Esperemos un momentico. Sí, que eso no puedo hacer como Todavía no. No. Ahí ya se ve. No, todavía no. Sí. Qué extraño. Bueno, está bien, entonces. No. Les vamos, pues igual tenemos la presentación. Si alguno quiere la presentación, se las podemos compartir al correo, pues como para que les queden los versículos y les quede pues como la información. Pero entonces vamos a explicarla pues nosotros. Listo. Si van teniendo preguntas, nos pueden interrumpir. Si le das compartir solamente la presentación, pone modo presentación. Pero ya lo tienes en modo presentación, abierto grande. Y ahí. No sale. Dale ahí. ¿Logran ver algo ahí? No. Entonces, explica la siguiente. Ay, qué extraño, bueno. Kate, le estás dando compartir pantalla del cosito. Es que aparecen como dos pantallas. Sí. Una dice es que abrir sala y otra compartir pantalla y ventana de la aplicación. Mira, a ver. Ahí ya, no, todavía no. Ahí aparece que estás en el computador, pero todavía no sale la imagen. Qué raro. A nosotros sí nos está, pues sí nos sale como la presentación. Si quieres, Qué raro. mándamela por WhatsApp y yo ensayo acá mientras tú hablas a ver. ¿Para qué? Listo, de una. Si quieres, vas y lo estoy diciéndoles lo que es el ayuno. Oh, ya. Espérenme, yo le paso esto a Camilo para que él nos vaya presentando.
Bueno, lo primero que queremos contarles es que el ayuno llegó a nosotros cuando recién iniciamos con Dios. Ustedes, pues no sé, la mayoría yo creo que conoce nuestro testimonio. Y resulta que cuando nos pasó pues lo de Samuel, que fue lo que nos acercó al Señor, eh, empezamos como a pensar de qué manera le mostrábamos a Dios como nuestra gratitud. Y llegó a mí el tema del ayuno. Se me vino pues como a la mente, investigué y resulta que una de las razones para hacer un ayuno es la gratitud, cuando estamos muy agradecidos por algo. Entonces yo dije, listo, esto fue, lo voy a hacer. eh, y empezamos pues como en este caminar. Empezaron a pasarnos pues muchas cosas relacionadas con el ayuno. Inicialmente lo hicimos netamente por gratitud, ya con el pasar del tiempo pues se fueron presentando como necesidades y empezamos a plasmarlas. Les cuento que nosotros ayunamos desde febrero más o menos del año 2018 hasta diciembre, cada 8 días, no todos los días pues obviamente, pero cada 8 días ayunábamos todos los miércoles durante todo el año del 2018 lo hicimos. Luego para el 2019 dijimos no, se nos había vuelto ya como un tema sencillo, ya no nos costaba como tanto el tema del ayuno. Entonces dijimos vamos a ayunar de juicios, de críticas, de malas palabras, etcétera. Pero resulta que el ayuno realmente está relacionado con la abstinencia de alimentos, que es lo que vamos a ver entonces a continuación. Cuando ayunes, en Mateo capítulo 6, versículos 16, del 16 al 18 dice, cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado. Y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Esas palabras se las dijo Jesús a sus discípulos. Cuando leemos al comienzo que dice, cuando ayunes, Jesús daba por hecho de que iban a ayunar. No dijo, si vas a hacer un ayuno, que no sea evidente. Cuando quieras ayunar, que no se haga evidente, sino cuando ayunes, porque lo está diciendo como que no es una opción, sino que es una disciplina del cristiano. ¿Quiénes somos los cristianos? Los que creemos y seguimos a Cristo, no la religión pues como tal, ¿cierto? Y asimismo encontramos la respuesta de Jesús en Mateo, capítulo 9, versículo 15, 14 y 15, cuando le preguntaron por qué sus discípulos no ayunaban. Ustedes saben que Juan el Bautista era el que bautizaba en el agua, ¿cierto? Que era primo de Jesús, y Juan tenía como unos discípulos también. Entonces los discípulos de Juan le preguntaron a Jesús por qué los discípulos de él, de Cristo, no ayunaban como si lo hacían ellos, que eran los discípulos de Juan, el Bautista. Y Jesús les respondió, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Jesús que dijo ahí, mientras yo estoy presente, ellos no van a realizar el ayuno porque están conmigo. Cuando yo me vaya, ellos sí van a hacerlo. Se supone que nosotros somos discípulos de Cristo, ¿cierto? Cuando nosotros llegamos a Dios por medio de Jesús, la idea es imitarlo, ¿cierto? Tratar como de seguir sus caminos, y el ayuno es uno de ellos, porque digamos que la falta de conocimiento profundo de las escrituras, de Dios, como que tener como esa cercanía con la religión, ya sea católica, cristiana, evangélica, la que sea, a veces es muy light, muy suave, y conocemos como lo normalito, que es ir al culto o a la misa, eh, tratar de cumplir los mandamientos, rezar el Padre Nuestro, hacer un rosario, ¿cierto? Pero en realidad hay temas mucho más profundos que deberíamos conocer todos, y uno de ellos es el ayuno. Entonces, lo primero para tener presente y que queremos que tengan en cuenta es que el ayuno debe hacer parte de nuestra cotidianidad. El ayuno debería ser un hábito
igual de importante, yo me estaba escuchando una prédica sobre el ayuno y ella decía, la pastora, decía que el ayuno es al espíritu como los nutrientes son al cuerpo. Es vital, es súper importante. Lo que le aporta al espíritu es gigante. Entonces, la idea de eso es como resaltar como la importancia de adquirir ese nuevo hábito y ponernos como, hacernos el propósito de tener esta disciplina, ¿sí? Vamos a ver entonces ya las razones bíblicas donde se nos menciona el para qué ayunar. Bueno, entonces es importante tener presente, chicas y chicos, que definitivamente el ayuno es para el espíritu. O sea, nosotros lo que hacemos es ayunar en la carne, ayunar en la mente, probablemente como lo vamos a ver más adelante, pero el sentido es precisamente nosotros perder como ese dominio que tiene el hambre que nos da, que es que nos da gastritis, que es que nos da dolor de cabeza, que es que veo mal, que me sube la presión, porque me solía suceder, no sé si más adelante Kate les va a contar, esas eran mis excusas, digámoslo así, para no hacer ayuno. Entonces, el ayuno es bíblico, el ayuno tiene muchas razones por las cuales realizarlo, pero que no se nos vuelva un ayuno simplemente de que nos vean, no se vuelva un ayuno de simplemente contarle a las personas que estamos ayunando, y menos confundir el ayuno, que es que estoy haciendo ayuno y oro a Dios, y por ahí derecho pierdo. Pero el ayuno no está asociado con ese bienestar, digámoslo así, físico, de cómo me veo, sino más bien con ese bienestar espiritual de cómo me siento en mi relación con Dios. Entonces, una de las razones bíblicas para ayunar es la oración. Cuando nosotros queremos un tiempo de calidad, cuando nosotros queremos entrar en oración profunda, en meditación de la palabra, en hablarle y recibir respuestas de Dios de una manera muy, muy, muy cercana y muy profunda, nosotros deberíamos mezclar esa oración con ayuno. Y lo dice, por ejemplo, la palabra en Hechos 13, del 2 al 3. Dice que un día mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo le dijo a los apóstoles que separaran a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los había llamado. Entonces miren que no fue simplemente revelación, sino que la revelación dependía de oración y dependió de ayuno. Ese ayuno hizo que la oración fuera más profunda, que estuvieran más vacíos, digámoslo así, del cuerpo, que no le dieran tanto control al cuerpo. Se elevó el espíritu en ellos y el Espíritu Santo les reveló o les dijo qué personas tenía Dios destinadas para continuar su obra. Y si lo vemos bien y más adelante, miren que a través de ese ayuno, esa oración, pues les hizo revelación de una parte porque les dijo Saulo, cuando era Saulo aún, que más tarde fue el apóstol Pablo, que todos conocemos, que escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento tan hermosas, ¿cierto? Otra razón bíblica para ayunar es precisamente la revelación de la voluntad de Dios. Es un ayuno del cual ahorita les voy a contar más adelante, pero les quiero contar puntualmente que el ayuno de Daniel de 21 días, si algunas lo han leído, está en la palabra, está en Daniel 10 en el versículo 3 creo que comienza. Él nos hablaba de que él ayunó porque él estaba esperando una respuesta de Dios. ¿Qué hizo? Ayunó, le dio menos peso a su carne, decía que probablemente era difícil, pero él ¿qué hizo? Él empezó a ayunar de cosas que le gustaban. Obviamente la comida, hacer unas comidas más sencillas, ¿sí? Pero también a ayunar de otras cosas que no están relacionadas directamente con la comida. Uno podría decir, no, pero entonces yo voy a ayunar de esto, probablemente lo que a uno se le haga fácil. Pero, por ejemplo, como él vivía en el palacio del rey, Daniel en ese momento, él tenía comidas de rey, él comía en la mesa del rey, él tenía vestiduras de alguien propio de la corte de ese rey, y pues obviamente se da ciertos lujos como los aceites. Entonces, por ejemplo, en esa revelación, él dice que no comió alimentos exquisitos, no probó carne ni vino, ni puso ningún perfume hasta que pasaron esas 3 semanas. Él de que se privó de cosas que Dios le brindaba, pero que él sabía que lo embotaban, digámoslo así, en la mente, y él está esperando una revelación muy bonita, muy grande, muy tesa, de cómo iba a regir a su pueblo de Israel Dios después de una de las tantas equivocaciones que han cometido. Entonces él sabía que estaba preparado para una misión especial,
ser quien le diera al pueblo esa noticia de cómo dirigirse y de cómo acercarse nuevamente a Dios después de una de tantas metidas de pata del pueblo de Israel. Y entonces, ¿él qué hizo? Él estuvo en oración y ayuno durante 21 días, un tipo de ayuno de los que más adelante vamos a ver, que era un tipo de ayuno parcial. ¿Qué hizo? Se preparó para recibir revelación de la voluntad de Dios y se preparó porque él sabía que Dios le tenía una misión bien especial que hacer al frente de ese pueblo. ¿Para qué más podemos hacer ayuno? ¿Cuáles otras las razones de hacer ayuno? Humillarnos ante Dios. Y tengamos presente que el humillarnos ante Dios no es por debajearnos, el humillarnos ante Dios es sabernos necesitados de Él, el humillarnos ante Dios es saber que es un Dios todopoderoso, con potencia, un carácter de inmanencia, de omnisciencia, y que nosotros somos necesitados de Él. Cuando yo estoy necesitado, yo digo, Dios te necesito, yo voy en ocasión de oración y ayuno, y yo me postro a los pies de Dios, y por medio de ese ayuno yo le digo, mira cuán necesitado estoy de ti. Podemos encontrar un ejemplo de ese ayuno en la segunda de Crónicas 7:14. Nosotros igual, Kate les va a compartir la presentación a los que estén interesados, como para que tengan pues como los versículos si los quieren tener. Y hablamos de la humillación de Dios. Por ejemplo, dice, y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busque y deja su mala conducta, yo lo escucharé del cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Ahí nos hablaba de que parte de esa humillación, parte de esa sentir o mostrar a Dios que tenemos necesidad de Él, es esa oración, ese ayunar, ese buscarlo a Él en oración y dejar las malas conductas. ¿Qué pasa? Cuando probablemente hay una mala conducta, que lo vamos a ver más adelante, también el ayuno nos puede ayudar a erradicarla. ¿Para qué más nos puede ayudar el ayuno? Para mostrarle a Dios arrepentimiento. En Joel 2:12 podemos ver que dice, pero ahora lo afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, ayunen, griten y lloren. Muchas veces uno podría tomarlo de manera literal, y es cierto, tomarlo de manera literal, pero finalmente es mostrar que hay realmente en nuestros corazones a través de ese ayuno. Es decirle a Dios si nos equivocamos, si definitivamente nos falta en esa relación contigo, Señor, pero mira que acá estoy dispuesto, disponiendo incluso mi carne, mis emociones, disponiendo el que va a sentir hambre o el que van a decir, o yo dejando de tener conductas o de hacer cosas que a mí regularmente me gustan mucho y que me definen, pero que me definen ante el mundo y no que me definen como persona, ¿cierto? Hay algo muy teso, yo creo que en varios espacios les he contado que yo tengo algo de temor, antes más que ahora, al mundo espiritual. Y precisamente el ayuno sirve también para echar fuera demonios. No cuando uno tenga el demonio en sí, lo dice la palabra, sino para uno tener ese poder. ¿Cómo así? Por ejemplo, si nos vamos y nos remitimos a Mateo 19:21, hay un contexto antes de Mateo 19:21, y es que había unos demonios, los apóstoles ya expulsaban demonios, tenían el poder, pero se encontraron con unos demonios que no fueron capaces de expulsar. Entonces fueron y le preguntaron a Jesús que por qué esos no habían sido capaces de expulsarlo, ¿cierto? Y la respuesta de él fue, les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como un granito de mostaza, ustedes podrían decirle a una montaña, échate al mar. En otras versiones de la Biblia dice, muévete, y la montaña se va a echar al mar, o se va a mover según la versión pues, que ustedes prefieran, porque nada sería imposible. Es decir, la fe podría hacerlo, pero que hay otra clase de luchas que se afrentan o se enfrentan justamente con el ayuno. Y acá lo dice literalmente en la palabra, que esa clase de demonios no se iban, no se derrotaban, sino mediante oración y ayuno. Entonces, ¿qué hace el ayuno? Darnos fuerza, acompañarnos del Espíritu Santo y darnos potestad y fuerza sobre el mundo espiritual, que sabemos que si Dios existe y Dios es 100% espíritu, entonces esa contraparte también existe. Pero nosotros cómo la contrarrestamos y cómo nos preparamos para afrontarla de esa manera, a través de oración y ayuno. ¿Para qué más sirve? Y es el sentido que yo primero le vi al ayuno, es para tomar control sobre nuestro cuerpo. Yo que le estoy diciendo por medio de un ayuno a mi cuerpo, no venga, es que usted no es el que manda. ¿Por qué? Porque yo soy templo del Espíritu Santo. Usted, el templo no manda, manda quien hay habitándolo en él. ¿Quién lo manda? El Espíritu Santo. Entonces, cuando yo le digo mediante el ayuno al Espíritu Santo, venga, esté en mí, yo le estoy diciendo
a mi cuerpo, usted no tiene el control, yo tengo el control. ¿Yo quién? Yo alma y yo espíritu, ¿sí? ¿Qué más le puedo decir a mis pensamientos? Los que yo le hablaba ahorita, me va a dar hambre, o qué van a pensar cuando me pregunten por qué no voy a almorzar en la oficina y yo diga que estoy haciendo un ayuno, o es que a mí me da dolor de cabeza, es que hay más gastritis. Las 3, 4 excusas que le estoy contando las puse yo al comienzo y Dios me dejó callado, la verdad. Pero también domino mis acciones. Por ejemplo, yo soy casi que un comelón compulsivo, o sea, yo tengo que estar comiendo cada 2 o 3 horas. Yo, pues gracias a Dios, mi metabolismo es muy rápido porque si no sería una pokebola, pienso yo, sería súper gordo. Pero entonces yo también le digo mis acciones, no es el cuerpo ni la mente, sino es una acción que ya es un reflejo casi mío, y es que yo almuerzo, cuando traigo el plato a la cocina, yo esculco la nevera, o esculco una alacena, entonces también le estoy poniendo freno por medio del ayuno. Yo estoy diciéndole a mi cuerpo, a mi mente, a mis acciones, ojo que ustedes no me dominan, ojo que el control lo tengo yo. Y ese control se lo estoy cediendo al Espíritu Santo. ¿Qué hacemos a través de ese ayuno? Hacernos sensibles precisamente al Espíritu Santo. ¿Cómo así? Probablemente algunos los hablen, probablemente algunos les mande señales por medio de una prédica, si están viendo las noticias, un comercial, una persona que les hable, pero hay formas de sensibilidad del Espíritu Santo diferente. Por ejemplo, a través del ayuno, ustedes pueden pedirle una revelación al Espíritu Santo, pueden decirle al Espíritu Santo, quiero una manifestación tuya, tócame, háblame, no sé qué tipo de manifestaciones Él quiera tener con ustedes, dependiendo de esa relación personal y dependiendo del conocimiento tan amplio que tiene el Espíritu de nosotros, y se nos hace más sensible. ¿Qué pasa? Nos hacemos más sensibles al mundo espiritual, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales están más atentos a esas señales grandes o pequeñas que Él nos quiera brindar. Nos brinda esa sensibilidad necesaria para establecer comunicación con Él. ¿Por qué con el Espíritu Santo? Porque ese fue el sello que dejó. Él es el que viene y camina con nosotros, Él es el que va y lee nuestros corazones y le dice al Padre que necesitamos. El Espíritu Santo es el que cuando nuestro hermano mayor dijo, me voy, pues Él dejó al Espíritu Santo como consolador, Él dejó al Espíritu Santo como una prueba o un sello de ese pacto que firmamos con Él al aceptarlo en nuestros corazones. ¿Para qué más nos sirve? Nos sirve y es muy teso, y se ve en el Antiguo Testamento mucho. Una de ellas es en Crónicas 23. El ayuno nos sirve para derrotar a los enemigos. Voy a leerles segunda de Crónicas 23 porque me parece la verdad muy, muy teso. Y es que muchas veces nosotros nos sentimos casi que derrotados, pero parte de esa humillación, parte de ese arrepentimiento nos ayuda en las batallas que nosotros vemos imposibles de ganar. Nosotros vamos en ayuno, nosotros vamos y esa batalla no la estamos pensando en nuestra cabeza, no estamos pensando cómo la vamos a afrontar, no estamos pensando si en nuestra fuerza la vamos a ganar, no estamos pensando si el enemigo tiene artimañas, el enemigo de esa batalla, y yo estoy como tratando de contrarrestarlas, sino que simplemente, como lo dice en segunda de Crónicas 23, perdón, yo acudo al Señor y yo lo hago en actitud de ayuno. Entonces, por ejemplo, en este contexto de Crónicas había una guerra. En esa guerra, pues obviamente iban perdiendo, el pueblo estaba muy llevado, estaba muy aporreado el pueblo de Israel por esa guerra, estaban pasando momentos muy difíciles, y entonces en vez de ir a afrontar esa guerra que ellos creían perdidas en sus fuerzas, Josafat fue y les dijo simplemente a todo el pueblo, vamos a entrar en una actitud de ayuno absolutamente todo el pueblo, para que Dios vea que definitivamente somos necesitados de Él, que nos humillamos ante Él y Él derrote a nuestros enemigos. Y eso hizo Dios después de esa actitud. Todo el pueblo de Israel en ese momento que narra la segunda de Crónicas, lo que hicieron fue, definitivamente esta guerra, pues madre, la vamos a perder nosotros. No tenemos las fuerzas físicas para hacerlo, pero sabemos que tenemos forma de agradar a este Dios y de pedirle que luche esa guerra por nosotros. Nosotros que nos vamos a quedar quietos en actitud de contemplación, en actitud de oración y ayunando, diciéndole a nuestros cuerpos, a nuestras mentes, no eres tu cuerpo, no eres tu mente, es nuestro Dios el que va a pelear y ganar esta batalla por nosotros. Ahí esa guerra, la victoria se las dio Dios cuando le dijo a Josafat, no hagan nada, quédense quietos después de ese ayuno, y lo que hizo Dios fue confundir al pueblo enemigo y se mataron entre ellos. ¿Por qué? Porque, como decía Luis, hay batallas que son imposibles, ¿cierto? Que realmente
no hay un arma humana para enfrentarlas y hay que dejárselas completamente a Dios. Y en esta guerra efectivamente Dios sabía que ellos no podían derrotarlos con sus fuerzas, entonces ¿el que hizo? Hizo que entre ellos mismos se mataran. Así les dio la victoria en esa guerra. Ante eso. Bueno, ¿para qué más o por qué otra razón bíblica nosotros debemos ayunar? Por protección. En Esdras 8:23, Dios dice que de modo que ayunaron y rogaron a Dios por todo eso y Él los atendió. Había una situación difícil y como creo que lo han escuchado y ya conocen, el pueblo de Israel definitivamente era un pueblo, digámoslo así, muy necesitado. Por eso Dios lo escogió, para poderse glorificar. En otro de esos espacios, en otro de esos momentos, también el pueblo estaba en una situación supremamente difícil y lo que hicieron fue ponerse en actitud de ayuno, de súplica ante Dios y se sintieron escuchados por Dios. Entonces miren qué teso es, también yo lo asociaba ahora que estaban repasando pues como estos versículos, Dios los atendió, perdón, porque estaban en actitud de ayuno y oración. ¿Qué significa? Que cuando nosotros probablemente estemos agradando a Dios, Dios nos escucha, pero más aún probablemente es que cuando estamos en esa actitud de ayuno y oración, nosotros seamos quienes entendemos esa respuesta del Padre. ¿Cómo así? Yo lo entendí de esta manera, probablemente es una relación, pero igual Dios le habla a cada uno de manera diferente. Quiere decir que muchas veces nosotros vamos ante Dios en una actitud, pero no entendemos o decimos Dios por qué no nos brinda respuestas. Muchas veces probablemente con el ayuno nosotros nos hagamos más sensibles espiritualmente y entendamos que es que no estamos obteniendo la respuesta que nosotros queremos, pero sí estamos obteniendo una respuesta de Dios. En este caso, perdón, en Esdras, ellos efectivamente están pidiendo protección divina ante sus enemigos, que los estaban colmando, que los estaban superando, y ellos definitivamente sintieron que Dios los atendió. Literalmente lo dice de modo que ayunamos y rogamos a Dios por todo esto y Él nos atendió. ¿Para qué más podemos hacer ayuno? O otra razón bíblica soportada pues como en la palabra de hacer ayuno se encuentra en Nehemías 1:11 y dice: te ruego, oh Yahvé, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hay algo en este versículo que es común a la mayoría de los otros versículos, y es la necesidad de Dios, la necesidad de que Dios obre, la necesidad de que Dios pues vaya, digámoslo así, adelante de nosotros, o por lo menos llevándonos de la mano, o a veces cargados. Cuando hablamos de obtener gracia, también se debía a que en este contexto de Nehemías, pues el pueblo también estaba bastante aporreado, había sufrido bastante y debían presentarse a donde unas nuevas autoridades, ¿sí? Y ellos que pensaban, como siempre les iba mal, como siempre, probablemente a veces porque se alejaban de la voluntad de Dios, en otras ocasiones para Dios mostrar su gracia y glorificarse en ellos, pues ellos tenían bastantes problemas. En este caso puntualmente, ¿qué le pidió Nehemías a Dios? Que por medio de ese ayuno que realizó, que creo que el ayuno está en los versículos 4 y 5, dice el versículo 4, que al escuchar esas noticias de que el pueblo estaba llevado, de que iban a presentarse ante otras autoridades, que probablemente iban a seguir apabullados, cambiando básicamente, digámoslo así, de Señor, no Dios, sino señores acá en la tierra, Nehemías se puso a llorar y por algunos días estuvo muy triste. Pero de qué acompañó esa tristeza, no simplemente de quejarse y de renegar de esa voluntad, de cuestionar la voluntad de Dios, sino que esa tristeza es válido porque somos seres emocionales y Dios lo entiende así, la acompañó de mucha oración y de muchas oraciones y de ayuno ante el Dios del cielo. Entonces, ¿qué le pidió él precisamente? Lo vemos en el versículo 11 de este mismo Nehemías 1, es que después de ese ayuno, después de decirle a Dios: Dios, usted es un Dios poderoso, un Dios terrible a veces, pero un Dios que nos escucha, un Dios que se encarga de su pueblo, venga y deme como esa figura, venga, hágame quedar bien,
venga y haga entender a estos nuevos mandatarios o autoridades que nosotros somos el pueblo de Dios, pero que somos un pueblo que quiere progresar, un pueblo que no quiere estar más bajo un yugo de esclavitud. Y Dios le dio esa gracia efectivamente. ¿Por qué otra razón podemos definitivamente nosotros ayunar? Por sanidad física. Definitivamente cuando nosotros ayunamos, nosotros hacemos que Dios nos escuche. Hay algo muy teso que yo leía y también escuchaba en una prédica, y es que el ayuno y la oración no es que muevan la voluntad de Dios. O sea, no hacen que Dios, si Dios determinó Luis Fernando va a ser enfermo del colon, y entonces yo ayuno y oro, y Dios cambió de opinión y ya no va a ser enfermo del colon. Pero sí, si de pronto en los planes de Dios, Dios decía, Luis es enfermo del colon, es un ejemplo, pero yo no quiero que siempre esté enfermo. ¿Qué puedo hacer yo? No cambiar la voluntad de Dios mediante ayuno y oración, pero sí el ayuno y la oración pueden acelerar la voluntad de Dios. Puede que no. A mí me funcionó, ¿cierto? A nosotros nos ha pasado que en muchas situaciones probablemente, y queremos que entiendan esto, probablemente Dios tenga un regalo sí o sí para nosotros, pero que mediante el ayuno Él diga, sí me agradó y ya está preparado para recibir esa bendición. No siempre se van a recibir bendiciones, pero siempre vamos a obtener respuestas de parte de nuestro Padre, y como sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque a veces no la entendamos, a veces no en el momento, a veces la entendemos ahí mismo, a veces no la entendemos, a veces hay cosas que no necesita que entendamos, pero siempre llegan. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos ayunar y orar por sanidad física. Probablemente esa no sea la respuesta, tengamos como respuesta a esa sanidad física, pero sí una respuesta del porqué y la tranquilidad y el gozo que brindan el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hacemos? A través del ayuno, a través de esa sensibilidad que adquirimos, a través de decirle a nuestro cuerpo, mente y emociones, tú no nos dominas, nosotros dominamos a ti a través del Espíritu. Gracias. Bueno, chicos, como lo decíamos al comienzo, el ayuno es la abstinencia voluntaria de placeres carnales para enfocarnos en la conquista de propósitos espirituales. Esto lo leí en una prédica en la que estaba pues como estudiando, no solo para esta charla, sino para mí, para mi cuaderno de Dios. Y es importante que sea algo voluntario y que lo hagamos principalmente por alcanzar propósitos espirituales, como lo dice ya acá. Digamos que Dios sabe las necesidades que tenemos, Dios sabe que estás necesitando ese empleo, que estás necesitando esa sanidad, que estás deseando que se restaure tu matrimonio, que estás anhelando un esposo, ¿cierto? Que tenés como muchas necesidades grandes y en realidad el ayuno, quiero que tengan presente que el ayuno, más, como decía mi esposo, más que para conseguir que Dios haga algo por nosotros, en realidad es para despertarnos y agudizarnos los sentidos espirituales. Es un tema más de no para pedir, sino para entregarme a Dios, para entregarme en cuerpo y alma, para decirle, Señor, yo quiero que en mí reine más el espíritu que mi carne, porque la carne no es solo el cuerpo, no son los alimentos, sino que son las emociones. Y yo una vez escuchaba que cuando uno aprende a decirle al cuerpo, no vas a comer, no vas a desayunar, no vas a almorzar o no te vas a comer esa hamburguesa, siempre digo hamburguesa porque es mi comida favorita, o no vas a comerte ese helado que nos cuesta. Cuando tú aprendes a decirle no a ese tipo de cosas, se te vuelve más fácil decirle no a ese ataque de ira, no a ese juicio o a esa crítica que le haces a otra persona, no a ese rencor, a esa falta de perdón, porque dominar el cuerpo es tan difícil para el tema alimenticio que las dos veces en que el diablo tentó a Adán y a Jesús fue por medio del alimento. Adán fue por medio de la manzana, a Jesús lo primero que le dijo fue convierte estas piedras en pan. Fue lo primero con lo que él los atacó. ¿Por qué? Porque para el ser humano la comida es súper importante, se nos vuelve, yo digo que uno de los hábitos más adictivos, ¿cierto? Porque el cuerpo puede resistir incluso 20 o más días sin comer, pero nosotros pasamos unas pocas horas sin alimentarnos
y nos da dolor de estómago y nos mareamos y nos da dolor de cabeza. Es un tema más mental. ¿Por qué? Porque el cuerpo está demasiado acostumbrado al alimento. Entonces, es ver el ayuno, muchachos, como la oportunidad que yo tengo de conectarme con Dios de una manera más profunda, de una manera más intensa, porque en los días en que yo estoy en ayuno, ese día yo oro más, es el deber ser. El ayuno sin oración realmente no tiene valor para Dios, porque es dejar de comer. Hay personas que dejan de comer para adelgazar. Entonces no va a ser un ayuno para Dios, sino para mi cuerpo. Si yo, o por ejemplo, no es un ayuno voluntario, sino que no me dio tiempo, estaba en una reunión en el trabajo, o me entretuve, me quedé dormida, qué sé yo, y se me pasó la hora del almuerzo, entonces ya ayuné el almuerzo. No, el ayuno es voluntario y siempre se entrega en oración y se menciona el propósito. Entonces es como verlo desde la perspectiva que es como yo voy a encender el actuar del Espíritu Santo en mí, ¿sí? Bueno, y muy importante, los días en que estamos en ayuno, no nos extrañemos si ese día todo se vuelve como más difícil, como que nos hablan mal, nos salió un problema, nos pasa algo triste. ¿Por qué? Porque estamos tocando temas muy sensibles en el mundo espiritual, estamos conectándonos con Dios profundamente y sabemos que como existe Dios, existe el diablo, y el diablo va a querer frenarnos en ese propósito de alcanzar un nuevo nivel, un nuevo, como subir un escalón a nivel espiritual. Y por eso va a tratar de atacarte, de frenarte el ayuno, de quitarte el propósito, de decir, pues no, estoy aburrido, estoy enojado, entonces ya no quiero orar, ya no quiero escuchar alabanza, ¿sí? El ayuno se inicia con oración y son infaltables estas tres cosas al momento de entregar el ayuno. Se entrega en la mañana, ¿cierto? Hay diferentes tipos de ayunos, eh, que uno es el ayuno total, que es sin alimentos y sin agua. Otro es el ayuno parcial, que es tomando agua, que se puede hacer varios días. Lo que pasa es que pues hay muchos tipos de ayuno, pero se resumen en 4. Uno es ayuno total y es durante X periodo de tiempo, pues no comer nada, absolutamente nada, ni siquiera agua. Ese está en Esther, en el libro de Esther, un ayuno que hicieron de 3 días. El ayuno con agua es, como bien lo dice, y es uno de los más conocidos, y es yo no como nada durante cierto periodo de tiempo y simplemente tomo agua. Yo le contaba ahorita a Princesa que me pareció muy teso que cuando el Espíritu llevó a Jesús al Jordán y en el desierto lo tentó el enemigo, después de esos 40 días, dijo que dice la palabra que sintió hambre. Entonces probablemente es porque él tomó agüita, porque de pronto, o sea, es algo que Dios me puso en la mente, porque no lo dice la palabra, pero dice, él sintió hambre, no dice sintió sed y hambre. ¿Qué nos quiere decir eso? Que probablemente él hizo un ayuno de 40 días en el desierto a punta de agua, ¿cierto? Entonces ese es el ayuno de agua, es simplemente yo tomar agua durante X periodo de tiempo. ¿Cuál es el otro tipo de ayuno? Pues como los más conocidos es el parcial. ¿Qué es el parcial? Es como el que yo les contaba y precisamente por eso les decía que más adelante se los contábamos, el de Daniel. Daniel, ¿qué hizo? Daniel era una persona que vivía entre reyes y se abstuvo de muchas cosas, comió básico, no comió rico, no se vistió bonito y no se echaba locioncita, digámoslo así, porque ellos se echaban como aceite, se olían muy rico. Entonces él durante esos 21 días, él vivió una vida en la carne, en el estómago y en la mente, no de necesidad porque no aguantó hambre, pero era muy básico. Entonces también es privarnos de esas cosas que nos gustan, privarnos de una comida al día X, la que más nos guste, dejar de comer, por ejemplo, hamburguesita, yo cualquier tipo de comida chatarra, pero también dejar de hacer cosas que en el cuerpo se vean y nos hagan ver mucho para el mundo, pero de pronto muy poco para Dios. Y otro tipo de ayuno, o muchos tipos de ayuno, obedecen, y no debería ser el único, sino mezclarlo con el ayuno de alimentos realmente, o de agua, o de ambos, es el ayuno que nosotros hemos venido practicando, y es, por ejemplo, si a mí me gustan mucho las redes sociales, chao redes sociales, durante el ayuno.
Si a mí me gusta mucho, por ejemplo, a mí me encanta ver películas y Kate es leyendo una prédica y yo veo media prédica y después lamentablemente me pongo a ver una película o un videíto de risa, de espaditas, películas de espaditas me gustan mucho, entonces yo dejo de ver esas películas. ¿Qué otro tipo de ayuno? Por ejemplo, por ejemplo, el que ya les comentaba al comienzo de juzgar. Para mí ese es el ayuno más difícil. Uno como un ser social que interactúa, uno está tratando de hacer su ayuno y cuando está en la oficina, gracias a Dios está en la casa, pero uno está en la casa y dicen, ah, sí viste tal cosa y uno tiene que contestar. Incluso si no contesta, elucubra el pensamiento. Y eso ya es una iniquidad, es un pecado que se maquinó en la mente y que no se ha cometido. Entonces mire que hay tipos de ayunos diferentes. Está el ayuno netamente de cualquier tipo de alimento o de bebida, está el ayunar de alimentos, está el cohibirme o sacar de mi dieta ciertos alimentos y ciertas cosas que me parezcan muy ricas y muy buenas durante el tiempo de ayuno, y está el ayuno que debería ir combinado con alguna de las otras tres, de redes sociales, de murmuraciones, de cómo me veo, de cómo me ven los demás, de ir a comentarle o ir a rajar, porque eso es lo que hacemos lamentablemente los seres humanos. No vamos a mirarle el estado a alguien en una red social. Yo no tengo redes sociales porque me quitaban demasiado tiempo para ella y para mi hijo. Pero uno está pendiente no realmente uno decir, mira tan bueno como paseó, mira esa comida tan deliciosa que se comió. Uno en algún momento uno hasta piensa, pero esta mantiene montando comidas ahí, qué pereza, pues ya, verá que mantiene con hambre. O sea, el enemigo siempre te va a colocar algún pensamiento. Entonces, ese tipo de ayuno también es muy bonito porque estás diciéndole a la mente, a tus emociones, venga, 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 controladitas, que realmente el que manda soy yo y yo dejo que el espíritu me guíe. Listo, entonces esos son los 4 tipos de ayunos que deberían ustedes contemplar y ojalá el ayuno de las cosas que nos gustan, no de comida, sino diferente a la comida, sea mezclado con algún tipo de ayuno alimenticio. Eso quería, gracias Cielito. Eso quería decirle, realmente es importante tener en cuenta que el ayuno tiene que tener abstinencia de alimentos. Ese es el ayuno y es el ayuno bíblico. ¿Qué pasa? Que lo que él está diciendo de esos malos hábitos debería ir acompañado de esto, ¿cierto? No simplemente como no comer y ya, y eso lo vamos a ver en este versículo. En Isaías capítulo 58, versículos 4 al 6 dice, el día de ayuno lo pasan en disputas y peleas y dando golpes criminales con los puños. Un día de ayuno así no puede lograr que yo escuche sus oraciones. Creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse, en agachar la cabeza como un junco y en acostarse con ásperas ropas sobre la ceniza. ¿Eso es lo que ustedes llaman ayuno y día agradable al Señor? Pues no lo es. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompas las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes, en fin, con toda tiranía. Ahí Dios no está diciendo, pues no me gusta que ayunen o no tienen que ayunar, no. Él está diciendo es que prefiere ese tipo de ayunos de no hacer el mal, sino antes hacer el bien, a simplemente pues acostarse sin comer. Pero el ayuno hace parte de nuestra vida cristiana. El ayuno se inicia con oración y se recomienda primero iniciar con agradecimiento, ¿sí? Iniciar el día diciéndole, Señor, gracias, gracias por mi vida, gracias por eso, por eso. Cada uno pues como que le dice el por qué está agradecido. Segundo, presentarle el propósito. Todo ayuno debe tener un propósito. Señor, este ayuno te lo entrego por esto y por esto. Esto es lo que yo deseo. Esta es la razón por la cual yo te voy a entregar el ayuno, este ayuno el día de hoy. Y tercero, dejar claro, preferiblemente en voz alta, porque sabemos que estamos rodeados de seres espirituales, dejar claro que si Dios no hace lo que le estamos pidiendo, que si Dios no cumple ese propósito por el cual yo estoy ayunando, aún así lo vamos a alabar, aún así nos sometemos a su voluntad. ¿Por qué? Porque, como decía él ahorita, el ayuno no necesariamente va a mover a Dios, más fácilmente nos mueve a nosotros. Esa situación por la cual yo estoy ayunando y que quiero que Dios me cambie, lo que Él hace no es cambiar la situación, sino cambiarme a mí la visión y cambiarme la forma en que yo estoy viendo esa situación, en que estoy viendo esa enfermedad, en que estoy viendo esa falta de empleo. Me cambia la visión.
porque Dios, uno de sus atributos es la inmutabilidad. Dios no cambia, Dios siempre es el mismo, o sea, Dios no dice como que, bueno, está bien, voy a alterar todo mi plan por escucharte el ayuno, no. Realmente el ayuno lo que hace, muchachos, es que, como él decía ahorita, muchas veces acelera lo que Dios ya nos va a dar, ¿sí? Y nos conecta con Él, lo que hace que nos llenemos de paz, de que esa intranquilidad que yo estoy sintiendo por esa situación por la cual estoy ayunando específicamente, que me tiene agobiada, me tiene triste, me tiene molesta, me tiene intranquila, ya no me genere ese tipo de sentimientos negativos, sino que a través del ayuno el Espíritu Santo se enciende en mí y me lleno de gozo y de paz. La paz que no da el mundo, es la paz sobrenatural que viene de Dios, es una paz acircunstancial, es una paz que no depende de las situaciones y por eso yo puedo seguir viviendo lo mismo, pero mi corazón ya no está alterado, mi corazón está confiado, esperando a que Dios me saque de esa situación. Asimismo se entrega el ayuno, o sea, se entrega y se termina como en gratitud, como con oración, ¿cierto? No es simplemente, ya terminé, ya voy a comer, no. Antes de comer, ir y entregar, pues como ese día y agradecerle al Señor. Propósitos para ayunar. Santificación. Al conectarnos con Dios, pues digamos que nos santificamos. Estoy leyendo algo acá aparte que no está en la presentación, entonces por eso no lo estamos leyendo acá, sino que son los apuntes que me parece importante compartir y que no los tengo ahí en la presentación. Santificación, conectarnos con Dios para sentirlo más fuertemente y así tener una limpieza espiritual mucho más profunda. Todos tenemos defectos, todos, absolutamente todos, y los vamos a tener el resto de la vida. Pero probablemente tenemos comportamientos o hábitos que ya hace rato venimos cargando, que no queremos tener, pero no hemos sido capaces de dejarlos. El ayuno nos ayuda a poder limpiarnos de esos vicios o de esos comportamientos. Fortaleza espiritual. Cuando uno usa, me encantó este ejemplo que dio la pastora en la prédica y decía que cuando un cuchillo se usa mucho, pierde su filo y hay que volver a afilarlo. Cuando nosotros usamos mucho nuestra parte espiritual, nos desgastamos, perdemos fuerza, nos sentimos débiles. ¿Qué hace Dios por medio del ayuno? Renueva nuestras fuerzas, nos renueva el deseo de orar, nos renueva el deseo de escuchar prédicas, de cantar alabanzas, de leer la palabra, porque entramos como en un, ay, qué pereza, o estoy aburrida, o sí. Entonces el ayuno nos da fortaleza. Nos ayuda a enfrentar problemas que están por encima de nuestras capacidades humanas, como leí ahorita a mi esposo cuando Josafat le oró a Dios por esta guerra que estaban enfrentando. Era una guerra que se salía de sus capacidades humanas. Hay situaciones que son muy difíciles y que por medio del ayuno podemos acelerar como esa ayuda de Dios, ¿cierto? Porque en nuestras fuerzas no se puede lograr. Liberación para romper hábitos negativos, vicios, cadenas, y por la salvación de la familia. Esto me pareció muy hermoso y decía que era como para quebrantar el corazón de esas personas o esos familiares que lo tienen endurecido a Dios, que no le han abierto el corazón. Y es mover a Dios como a la misericordia y acelerar ese proceso porque el Señor nos promete en su palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es una promesa a la que nos debemos aferrar y es creerla porque Dios no miente. Pero ¿qué pasa? Que por medio del ayuno yo puedo quizás acelerar ese momento en que Dios me puede decir: yo voy a tocar a tu hermano un minuto antes de que él se muera, pero yo no quiero que él se pierda toda una vida de esas bendiciones, más que todo emocionales y espirituales, que yo he podido experimentar. Entonces yo trato de mover ese corazón de Dios y decirle: Señor, acelera ese proceso de que vos toques a mi hermano o a mi papá. ¿Qué produce el ayuno? El ayuno no mueve a Dios, nos mueve a nosotros. Y lo que hace es que nos cambia nuestra perspectiva acerca de esa situación. ¿Para qué también nos sirve? Nos posiciona para ser usados por Dios sobrenaturalmente.
El ayuno nos conecta con Dios a tal punto de que empiezan a pasar muchas cosas, nos limpia, nos purifica, nos santifica, nos agudiza los sentidos, nos da discernimiento y eso le permite a Él usarnos de formas quizás más grandes a como nos ha usado hasta este momento. Tengan presente, muchachos, que todos tenemos un llamado, un propósito especial en el plan de Dios, unos más grandes que otros, pero todos estamos llamados a servirle, a pescar hombres. Como dijo Jesús a sus discípulos, vayan por todo el mundo y bauticen a las personas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un llamado para todos los seres humanos, para todos nosotros. Entonces, no debemos estar en el punto de decir, es que lo que ella hace, yo no nací para hacerlo, o yo no nací para hablar así de Dios, yo no tengo esa capacidad, no, todos la tenemos. Todos tenemos el llamado a compartir la palabra, todos, unos de formas muy grandes, otros de forma mediana, otros de forma pequeñita, no importa, pero estamos llamados a hacerlo y el ayuno nos permite como ser usados por Dios de una forma quizás mucho más fuerte. Incrementa nuestra fortaleza espiritual y física, nos quita el desánimo, nos libera de malos hábitos y ataduras, quita el control a nuestra carne y nos hace vivir en el espíritu. En la palabra hay una parte donde dice no vivan en la carne, sino que vivan en el espíritu. Vivir en el espíritu es muy complejo, porque vivir en el espíritu es tener casi todo el tiempo la actitud que tenía Jesús frente a diferentes cosas. Jesús podía pasarse el día entero sin comer, o sea, ellos, era tanta la gente que tenían que sanar y a las cuales debían predicarles que pasaba y pasaba el tiempo, pero para Jesús era súper importante obedecer a Dios. Para Jesús era vital hacer lo que Dios lo había mandado hacer, olvidándose de sí mismo. Nos ayuda a crear una disciplina, el ayuno nos hace más disciplinados, alinea nuestros deseos con los de Dios. ¿Cuántas veces hemos pedido algo y no se da y no se da y no se da y uno dice, pero cuántas veces tengo que orar y ayunar para que Dios me ayude con esto? Y resulta que es que ese deseo no está en la voluntad de Dios y puedes ayunar el resto de la vida y no se te va a dar porque no hace parte de la voluntad del Señor, porque Dios tiene una visión completa de lo que nosotros le pedimos y nosotros no. Entonces Dios sabe por qué no te conviene ese trabajo, o Dios sabe por qué no te conviene esa persona, o Dios sabe por qué no te conviene ser mamá. Sí, Dios conoce todas estas cosas y nosotros no. Purifica nuestra mente y aumenta nuestra hambre de Dios. Ahora acá tenemos en la presentación como los ayunos, pues como que podríamos implementar, ¿cierto? Entonces tenemos el ayuno de alimentos, que puede ser comida chatarra, cuando son amantes a la comida chatarra, como nosotros dos, nos encanta la comida chatarra, toda la comida, pero más la comida chatarra. Bebidas azucaradas, entonces, por ejemplo, el día del ayuno vamos a tomar jugos o cafés sin azúcar. Para los que le echamos azúcar, ¿cierto? Hay personas que toman las bebidas sin azúcar. Embutidos, fritos, grasas, comidas procesadas. Esos son los alimentos como a los que podemos abstenernos, teniendo presente que, como mi esposo le explicaba hace un ratico, hay un ayuno que es total, ¿cierto? De desayuno, almuerzo y cena, ¿cierto? Hay diferentes tipos de ayunos y pues a medida que cada uno se vaya interesando en el tema, la idea es investigar, estudiar, para que Dios los lleve al ayuno que quiere que ustedes hagan. El ayuno no ayuno de malos hábitos, como decía ahorita él, juicios, críticas, quejas, enojos, redes sociales, todo pues como los temas virtuales. Y el ayuno para implementar nuevos hábitos positivos es horarios para dormir y levantarnos. A veces somos súper desordenados, como en nuestros tiempos para descansar, y el cuerpo necesita ese descanso. Alabanza permanente, en ese día o en esos días que estamos en ayuno es escuchar solo alabanzas, no salsa, vallenato, reggaetón, hip hop, pues como lo que cada uno escuche, sino que mis oídos solo quieren escuchar ese día especial, solo música que alabe a Dios. Estudiar la palabra,
Habemos personas que leer la Biblia ya se nos volvió un hábito, ¿cierto? Pero quizás lo hacemos un ratico en la noche o un ratico en la mañana y la idea es que ese día dupliquemos la alabanza, dupliquemos el estudio de la palabra. Hablar vida no de forma negativa, es cuidar lo que estamos hablando, cuidar nuestra forma de hablar, nuestras palabras y hacer ejercicio. También es un hábito que podemos implementar, un hábito positivo para nuestro cuerpo. Antes de hacerles la invitación especial que les tenemos hoy, Cami, podemos pasar porfa a la siguiente diapositiva. Mientras se observa ahí. El ayuno nos permite hacer un esfuerzo mental, físico y psicológico que nos lleva a tomar conciencia de algo que nos está afectando. El ayuno es para pulir mi capacidad de responder a Dios en la sanación de aquellas cosas que no corresponden a la salvación. Cuando ayunamos vemos que lo que parecía importante no nos quitó la vida. La importancia está en el espíritu. El ayuno es un espacio de purificación para descubrir lo auténtico. El ayuno definitivamente nos conecta con Dios de una forma diferente, lo sentimos diferente, lo escuchamos diferente, nos sentimos diferentes y eso hace que escuchemos más claramente la voz de Dios y probablemente utilice ese ayuno Dios para exhortarnos, para decirnos lo que no estamos haciendo bien. Porque de pronto llegamos a Dios con un deseo, con el deseo de hacer un ayuno para algo especial y Dios dice, ah, bueno, yo te escucho, pero venga, aprovechemos y conversemos un ratico, venga, que es que tengo algo por decirle. Esto y esto, o esto que hiciste ayer, o esto que hiciste antier, no has caído en cuenta. Y nos despierta la conciencia y nos empieza a traer a colación muchas actitudes o situaciones que no habíamos reconocido, en las cuales nos equivocamos o no actuamos de la forma que él hubiera querido. Y lo usa para aprovechar y humillarnos y para decirle, Señor, sí, me equivoqué, perdón. Entonces, para concluir, queremos que tengan presente que el ayuno es una bendición impresionante. Para nosotros ha sido muy importante. Nosotros en el 2018, que fue cuando iniciamos con Dios, nos pasaron muchas cosas y sabemos que fue súper importante esa intimidad que nosotros empezamos a tener con Dios, donde todos los días le dedicábamos un espacio. No era un espacio de las carreras, era un espacio para Él, un espacio concentrados con Él, solo para Él y yo. Pero sabemos que no solo fue eso, sino que fue el ayuno que también hicimos cada 8 días, porque combinábamos ese ayuno que era morir a nuestra carne y el espíritu se fue elevando y eso empezó a crear cosas muy bonitas a nuestro alrededor. Pero no tengamos el ayuno como una herramienta para conseguir cosas, tengamos el ayuno como una herramienta para conectarnos con Dios mucho más, para menguar más en nuestra carne y nuestras emociones, porque somos personas que somos orgullosas, somos mentirosas, somos vanidosas, queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, eh, dejamos a Dios por allá al final, a lo último del día, si alcanzo, si me da tiempo, hoy te hablo y si no, Señor, gracias por este día, perdona mis pecados, Padre nuestro, y ya a dormir y chao, no tuve tiempo. Entonces, veámoslo como una oportunidad de darle a Dios, como dijo Jesús cuando le preguntaron por si debían pagar los impuestos al César, y él les dijo, muéstreme la moneda. Y en la moneda estaba la cara del César y él les preguntó, ¿de quién es esta cara? ¿Quién es este? Y le dijeron, de César. Y él dijo, bueno, den a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, pague los impuestos, dele al César lo que es del César, pero a Dios dele lo que es de Dios. A Dios se le busca en ayuno y en oración. Así lo hacían antes de venir Jesús al mundo. Así lo hizo Jesús y así lo dejó establecido Jesús antes de partir cuando dijo, mis discípulos van a ayunar. Nosotros no podemos ser discípulos
en unas cosas sí, en otras cosas no. Queremos ser discípulos para recibir dones, para ser especiales, para orar por las personas, para servirle a Dios, pero en la parte que nos cuesta sacrificios, ahí sí como que no soy tan discípulo, ¿sí? Cuando me llevan a perdonar, cuando la persona ni siquiera me ha pedido perdón, incluso aún cuando la persona ni siquiera ha reconocido un error, entonces yo digo, pues, yo, ¿por qué la voy a perdonar? No. Si ni siquiera reconoce que se equivocó. En esos puntos ya ahí sí no queremos como imitar a Jesús. Y lo que Dios nos está llamando a hacer es, vengan, sírvanme con todo el corazón. Venga, fije sus ojos en mí, en el reino celestial. Y, y Dios quiere que lo conozcamos más, porque créanme que cuando uno se conecta con Dios de una forma más intensa, entiende uno muchas cosas, entiende cosas, suelta cosas que uno viene cargando, el gozo y la paz que se siente es súper especial, es un gozo y una paz que no da el mundo, y uno puede decir, fue madre, la mayor satisfacción es ser papá, pues los que somos papás sabemos lo que se siente tener un hijo, y verlo crecer, sobre todo cuando están pequeñitos como está Samu. Samu es súper avispado, es súper charro. Samu tiene una gracia especial y no es porque sea mi hijo, yo lo veo con una gracia especial. Pero a mí Samu no me despierta lo que me despierta Dios en oración y en ayuno, es muy diferente. La invitación que les queremos hacer antes de que nos hagan preguntas, si tienen preguntas, nosotros a comienzos de este año en enero hicimos un ayuno de 21 días. Fue muy especial porque Dios nos puso en el corazón como hacerlo grupal. ¿Por qué? Porque cuando dos o más personas se animan, se apoyan, se jalan, hey, venga pues están. Pero cuando uno está solito, como que uno mismo tiene que empujarse. Y si a mí me falta esa fuerza emocional o espiritual, va a ser muy difícil que yo me jalonee. Dios nos puso una vez más a hacer este ayuno. La verdad es que yo no lo había pensado hacerlo grupal, extender pues la invitación, porque en su momento creo que la invitación también la hice en el grupo Él es el Camino, y fuimos como 20 personas, ¿cierto? Fuimos muchas personas, creamos un grupo de WhatsApp y fue muy especial. No pensaba hacerlo de esa manera, pero alguien a quien hizo ese ayuno en su momento conmigo, eh, le comenté que lo iba a volver a hacer, pues como hablando de la vida, pues como, ay, ¿qué más? ¿Cómo estás? Ay, sí, bueno, ¿y cómo te parece? Que preparando pues la charla del ayuno, pues Dios nos puso en el corazón hacer otra vez el ayuno de 21 días, conversando. Ay, qué rico, súper, acordate de meterme al grupo para que iniciemos pues todos juntos. Y yo como que, pues no, la verdad no pensaba hacerlo de esa manera, pero seguramente Dios lo puso así para hacerles esta invitación. Obviamente pues no están obligados, les voy a contar como de qué se trata este ayuno que estamos haciendo nosotros, para que no crean que son 21 días sin comer, porque pues digamos que la naturaleza que tuvo la naturaleza de Jesús al hacerlo por 40 días pues fue, pues él era Dios también, entonces pues no nos arriesgamos pues como a tanto, ¿cierto? Les voy a leer como el ayuno que nosotros vamos a hacer, y por el interno, por el WhatsApp, ya me escriben los que quieren iniciarlo. Nosotros lo iniciamos ayer, apenas hoy pues es el segundo día. Los que quieran hacerlo con nosotros me escriben por el interno. La idea es crear pues como un grupito de WhatsApp, seamos 3, seamos 4 personas, las que Dios quiera que sean, y la idea es motivarnos todos los días, mandarnos oraciones, hacer una oración en el grupo, compartirnos si nos están pasando cosas, compartirnos prédicas, como apoyarnos entre todos. Entonces les voy a leer la semana 1, como son 21 días, son realmente 7 días, ¿cierto? Pues 3 semanas exactamente. Entonces, esta primera semana nosotros estamos ayunando el desayuno. Almorzamos y comemos, pero el almuerzo solo es una sopa, no comemos ni arroz, ni ensalada, ni fritos, ni papa cocinada, nada, es sopa, una crema o una sopa de pastas,
o una sopita con carne, pues, pero sopa, ¿sí? En la sobremesa, jugo o café o lo que vayamos a tomar sin azúcar, porque nosotros sí tomamos las bebidas con azúcar. Y la comida no puede ser algo rico para nosotros. Por ejemplo, a nosotros nos encanta en la noche comer arepa con mucho queso derretido y salchicha frita, salchicha ranchera, ahí encima de la arepa. ¿Cierto? Qué delicia. O huevito revuelto con madurito picado. Son cosas sencillas, no es una hamburguesa, no son unas salchipapas, pero es algo demasiado agradable para nuestro estómago. Por eso esa comida no la vamos a tener esta semana. ¿Qué comemos? Arepa con quesito, galletas con mantequilla y café sin azúcar. Entonces, ¿cuál es el ayuno de nosotros? Primer semana, no desayunamos, el almuerzo solo es una sopa y la comida no es una comida que nos guste, ¿sí? Pues puede ser galletas, puede ser arepa, puede ser un pan con mantequilla, pues, o pan solo con café. Nada de dulces, ni comida chatarra, ni mecato, ni papita, ni nada que se le parezca en toda la semana, o sea, nada de como de comiditas extras, ¿sí? Ni dulces, ni mecato, ni chatarra. Nosotros todos los fines de semana chatarreamos demasiado. Él es el más cucherudo porque él es el que más le gusta comer comida chatarra. O sea, a mí me encanta, pues, pero no me va a morir. En cambio, él ahí mismo hace sus pucheros y como que, ay, ¿cómo así? Y entonces ningún día. Entonces yo le digo a él, pues realmente es como tú lo quieras hacer, ¿cierto? O sea, yo lo quiero hacer así, pero pues realmente Dios no nos obliga y ustedes obviamente tampoco están obligados. Les estamos comentando cómo lo estamos haciendo nosotros y los que quieran hacerlo pues ya le pondrán como sus reglas, ¿cierto? Nada de redes sociales. Yo, por ejemplo, desinstalé de mi celular Instagram y Facebook. Tengo que tener el celular pues porque también trabajo con él, entonces pues ese sí lo tengo que tener. Aparte de que pues hablo mucho de Dios por ahí, pues yo no, pues no puedo dejar de trabajar entre comillas para Dios, pues no. Nada de televisión, o sea, para él es el acabose, porque para mí, como él decía ahorita, yo me acuesto en la cama, es a leer la Biblia, a ver una prédica, pues yo no me acuesto pues como a ver televisión, a no ser que estemos viendo como una serie, pues, pero es muy poco común. Pero esta semana nada de televisión, o sea, nada es nada, ni en el almuerzo, porque normalmente almorzamos viendo las noticias. Esta semana almorzamos acá en el comedor, no estamos desayunando y la comida acá en el comedor. Nada de televisión, o sea, Samu puede tranquilamente ver televisión por la noche. Y lo otro para esta semana es escuchar una prédica diaria y hacer un resumen en el cuaderno pues que cada uno tenga, ¿cierto? Ese es mi cuaderno de Dios, pues realmente tiene muchas cosas de Dios. Y acá tengo la portada para el ayuno que iniciamos ayer y miren que este cuaderno inicialmente lo conseguí para el ayuno que hicimos en enero. 21 días de ayuno y oración. Este fue el que hicimos en enero y ahora este es el que estamos haciendo en septiembre. Entonces la otra es un resumen diario. Entonces acá, por ejemplo, entonces día 1, mi resumen de mi prédica. Día 2, el resumen de la prédica del día 2. Y así sucesivamente. Ate, si nos estás mostrando, no se está viendo nada. No me digas que estaba mostrando acá como una loca. Tan No nos vemos. No, Ya, no se ve. Tan chavo. ya ahí sí nos vemos o no. No, Ay, qué pereza esta aplicación, pero al menos podemos grabar, no importa. Bueno, les estaba mostrando el cuadernito, pues muy bonito. Entonces, listo. Semana 1, resumo rápidamente. Ayunamos desayuno, almorzamos sopa, nada de azúcar, ni dulces, ni chatarra, ni mecato. Nada de redes sociales, nada de televisión y un resumen diario de prédicas. Cada día una prédica y le sacamos un resumen, la prédica que cada uno quiera. Semana número 2, que es la próxima semana, ayunamos el almuerzo. Es decir, que desayunamos y comemos. El almuerzo no lo tenemos.
Igualmente, el desayuno y la comida son desayunos y comidas que realmente no son tan apetecidos para nuestro estómago, ¿sí? Como les digo, para nosotros una arepa con queso y salchicha frita o con salchichón, eh, sí, pues, ¿cómo es? Chipa. Una salchipapa, una comida, unas salchipapas, porque a veces también cocinamos salchipapas. La próxima semana nada de eso, tampoco chatarra, ni dulces, ni azúcar, ni nada. También escuchar prédicas, en esta no pusimos pues necesariamente hacerle un resumen, pero sí escuchar al menos una prédica al día. Y adicionalmente orar por 2 personas al día. Durante esa semana, todos los días, cada uno va por medio pues de la guía del Espíritu Santo, va a orar por 2 personas. Le manda pues como su oración a 2 cada día. Y la semana número 3, que es la última semana, vamos a ayunar el desayuno y el almuerzo. Es decir, esa última semana solo vamos a cenar. Y la cena igualmente va a ser o galletitas o pancito, o sea, como algo que no es de más, que no es muy agradable para nosotros. Pues no es que sea maluco, sino que no nos mata, pues como que, ¡ay, qué delicia! Que lo deja uno pues como enamorado, no. Tampoco dulces, ni mecatos, ni chatarra, ni nada que se le parezca. Es decir, que nosotros no vamos a celebrar amor y amistad. Ese fin de semana, pues, estamos en ayuno, entonces no vamos a salir a comer. Menos mal también, porque pues todo, demás que también va a haber mucha gente, entonces más bien a los 8 días, que no haya tanta gente, nosotros vamos a celebrar nuestro amor y amistad. Eh, y esa tercera semana vamos a pedirle una oración a alguien por nosotros cada día. Ya no vamos a ser nosotros los que vamos a orar, sino que cada día el Espíritu nos va a poner a alguien para pedirle una oración por nosotros, todos los días, cada uno. Y asimismo escuchar prédicas, escuchar una prédica en el día, si queremos pues hacerle resumen o no, como cada uno pues quiera. Ese es el ayuno que iniciamos ayer, es el mismo ayuno Tati, que... Hola. y entre comidas no toman ni agua. Sí, tomamos agüita. Ah, Sin bueno. embargo, les cuento, les doy un dato. Hace poco hicimos un ayuno por primera vez total de agua y alimentos, o sea, ese día no ni siquiera tomamos agua y normalmente los ayunos que nosotros hemos hecho ha sido con agua. Pues como nosotros ayunábamos, digamos, cada 8 días, pues realmente solo comíamos en la noche, no desayunábamos ni almorzábamos, pero todo el día tomábamos agua. Como esta vez lo vamos a hacer varios días seguidos, pues por eso intercalamos, en algunos momentos no desayunamos, en otros no almorzamos, ¿cierto? Porque pues son muchos días seguidos y pues nos da susto pues como hacerlo tan estricto. Pero lo hicimos un día sin agua, eh, y a mí personalmente me dio menos ansiedad de comer que cuando he tomado agua. No sé por qué, no sé si fue algún tema psicológico, no sé, pero ese día que mi boca no recibió ni agua ni nada durante todo el día hasta las 7 de la noche, como que casi no me dieron ganas de comer. Entonces, bueno, ¿cuál es nuestro propósito pues estamos entre hermanos? Les voy a leer mis propósitos para este ayuno, para que más o menos se hagan una idea, ¿cierto? Eh, Se lo voy a leer, es cortico. Amado Padre, gracias porque una vez más tocas mi puerta para abandonarme en ti, para conectar mi espíritu con el tuyo, para sacar tanta contaminación que aún habita en mí, para menguar en esas emociones que tanto me dominan en ocasiones. Gracias, papá, porque sé que me llevas a esto para seguir formándome, capacitándome, moldeándome, corrigiéndome. Gracias, amado de mi corazón, por interesarte en mí, en mi hogar, en mi matrimonio. Deseo, mi Señor, salir renovada de este ayuno diferente, con tu Espíritu Santo encendido en mí, con un ambiente familiar diferente. Deseo transformación, Padre, deseo dirección, fortaleza, inspiración, que se haga tu voluntad en mi vida, Señor, que se haga en mí lo que tú deseas que se haga. Te amo, ya. Ese fue mi propósito. Dios sabe los sueños que tengo, Dios sabe mis anhelos, Dios sabe qué otras cosas adicionales a estas quiero, pero realmente para mí en este momento y hace mucho tiempo se ha convertido
muy importante hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Él quiera que yo haga. Y me siento mal cuando lo hago mal, me siento mal cuando me equivoco, cuando no reacciono de la forma que debo reaccionar. Y, y sé que Dios a través de eso pues me va a hacer como nos va a hacer realmente menguar en esas emociones, porque el cuerpo y alma son las emociones, y me va a llevar como a agradarlo más, porque eso es lo que quiero, ¿cierto? Lo que quiero es agradarlo, porque pues digamos que la familia que tenemos, el empleo, la salud, todo pasa, ¿sí? Hoy yo tengo un matrimonio muy bonito, un esposo muy demasiado especial, pero sigue siendo un ser humano que, que más adelante puede que me falte por alguna razón, sea porque él me deje o porque se me muera. Entonces yo no puedo tener mi esperanza en él. Mi hijo igual, mi hijo no puede ser mi esperanza, mi hijo no puede ser mi roca, tampoco mi trabajo, porque los trabajos hoy están y mañana no, ni la salud, hoy estamos aliviados y mañana pasa algo y amanecemos enfermos. Entonces yo personalmente, muchachos, les digo que me enfoco demasiado, mis oraciones se enfocan demasiado en conectarme con Dios. Yo anhelo y le digo a Él, yo necesito que tú te vuelvas todo para mí, lo más importante, que me llenes de una manera impresionante, que realmente esa paz y ese gozo del que habla tu palabra, que es acircunstancial, realmente yo lo sienta, que se me pueda caer el mundo, pero yo siga firme en ti. Eso es lo que yo anhelo. Y creo en la palabra, y cuando Dios dice, enfócate en mí, en las cosas del reino, buscad primeramente el reino de los cielos y todo lo demás os será dado por añadidura, lo creo fielmente. Y creo que es real que cuando yo me enfoco en Él, en buscarlo a Él, en conectarme con Él, en agradarlo a Él, Él me da todo lo demás, me conserva mi familia estable, unida, amorosa, nos conserva la salud, nos conserva el empleo, nos provee el alimento, la ropa, todo. Y, y por eso creo que es muy importante esto, muchachos, porque es una forma de decirle a Dios, quiero hacer las cosas a tu manera, y ya sabes lo que yo necesito, y no está mal pedirle, no está mal decirle, yo quiero hacer este ayuno por esto y por esto, no está mal, pero que no sea la razón principal, muchachos, que la razón principal sea conectarnos con Él, que su espíritu se encienda, y ustedes se van a dar cuenta que, que ni siquiera va a ser necesario pedirle las cosas, Él nos va a dar incluso algo mejor de lo que les estábamos pidiendo, va a superar pues como nuestras expectativas. Bueno, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué comentarios tienen? Ya saben que los que quieran pues como acompañarnos en este ayuno nos escriben por el celular al interno. Aprovechemos estos 10 minuticos que nos quedan para hacer preguntas. Nadie tiene preguntas. Chicas, ninguna tiene ninguna pregunta, algún comentario, cuéntenos. Pues no, a mí me pareció muy claro todo. Está bien. Sí, está muy chévere, está muy Kate, completo. yo tomo café en la mañana. ¿Sí se puede con el ayuno para empezar? Agüita, cambio Aleja. hace el café. Pero entonces cuando caliente la agüita no le echa ni azúcar ni café. Aleji, sabes que ese realmente es el sacrificio del ayuno. Por ejemplo, como les decíamos, para nosotros comer comida chatarra el fin de semana se volvió costumbre, es como nuestro descanso. O por ejemplo, Aleja, lo hablábamos hoy, para ti los viernes con tu esposo de tomarse en un whisky o hacer una comida, sacrifica tú ese viernes y no te tomas tú el whisky ni comes, que el whisky que tú le das tu whisky a tu esposo, porque ese es el verdadero sacrificio, que no se vuelva, pues para mí, por ejemplo, para mi mamá come poco, entonces para mi mamá sería muy normal no desayunar o no almorzar, pero realmente es que nos cueste y agregarle cosas, para mí, pues
O sea, nada de redes sociales porque me gusta publicar cosas, entonces nada de redes sociales, ni azúcar, soy súper dulce, o sea, a mí las cosas simples no me gustan para nada, es un sacrificio, entonces para ti va a ser muy valioso, para Dios va a ser muy agradable, va a subir como un olor agradable como cuando estaba Moisés en el tabernáculo y hacían los holocaustos y los sacrificios y quemaban los animales y decían la palabra que ese olor era agradable para Dios. Haz de cuenta que así va a ser ese ayuno para Él cuando tú le digas no a ese café que es tan importante para ti en la mañana y lo cambies por agüita. Y cuando Kate, lo vuelvas ¿alguna a vez tomar, que, te vas a ver delicioso y vas a decir, vas a levitar prácticamente y te vas a elevar al tomarte ese café. Pero no pasa nada, te lo puedes tomar, o sea, es como un consejo, ¿cierto? De que mientras más nos cueste ese ayuno, creo que mejor va a ser y va a ser más, pues más relevante para nuestra carne, va a ser para este cuerpo decirle, es que usted no manda, usted no tiene el control sobre mí, el control sobre mí lo tiene el Espíritu de Dios que habita en mí, nos va a dar como más fuerza y vamos a decir, mariqui, si yo puedo hacer esto que es tan importante para mí, ¿qué no voy a poder hacer? ¿Cómo no voy a poder dejar de fumar? ¿Cómo no voy a poder dejar de ser tan grosera? ¿Cómo no voy a poder dejar de decir mentiras? Claro que soy capaz. ¿Qué otra pregunta o comentario? pues una vez que yo hablé con alguien que estuvo haciendo ayuno, por ejemplo, el tema del fin de semana, Ajá, que se levantaba temprano porque no valía de nada, por ejemplo, si el domingo dormía hasta las 11 de la mañana, porque ahí perdía tiempo del ayuno. así es real y eso también lo decían en la prédica, porque pues se te hace muy sencillo, si te levantas al mediodía, pues uno normalmente no se levanta con hambre, entonces pues no. La idea de un día de ayuno es no solamente comer, sino realmente dedicárselo a Dios en oración. Entonces, si yo normalmente acostumbro a orar en la mañana, pues ese día de ayuno saco varios espacios. Cada vez que voy a hacer chichi al baño, aprovecho, entro al baño, pero cierro la puerta, me arrodillo, gracias Señor por este día, alabado sea, bendito sea tu nombre, tan, le oro, vuelvo y salgo y vuelvo y me siento a trabajar. Vuelvo al baño, vuelvo y me arrodillo y vuelvo y le doy gracias. O sea, es un día de constante comunicación con Dios, de constante alabanza. Ese día, estos días a nosotros escuchamos rock, salsa, vallenato. A mí me encanta la música cristiana, el reggae, el rap, pero cristiano, ¿cierto? Pero también me gusta el reggae normalito de Bob Marley, eso, a veces lo escuchamos. En estos días no, yo en la biblioteca de YouTube tengo mucha música, hasta reggaetón. En estos días yo tengo que pasar hasta que no me suele una canción de Dios. ¿Por qué? Porque quiero hacerlo así, porque quiero en estos días solamente escuchar música de Dios. Entonces, lo ideal es aprovechar todo el día para que sea más oración. Eso, y regularmente aprovechar el tiempo. Por ejemplo, esa persona que se levantaba a las 11 y que decía no me voy a levantar a las 11 porque no estoy haciendo el ayuno, estoy embolatando el hambre, ¿sí o no? Cuando me quedo acostado. Pero lo otro es tampoco levantarse a lavar el baño, a barrer, trapear. Si es algo que regularmente no hacías, entonces ese tiempo dedícaselo a Dios, dedícaselo a escuchar una prédica, a ir a misa, a leer la palabra que muchos no acostumbran o no acostumbrábamos a leer la palabra. Entonces ese tiempo de más y ese tiempo que estamos invirtiendo en no comer y en hacer otras cosas es invertirlo realmente en Dios y en comunicarnos con Él, no en hacer otras cosas, porque si yo me levanto a las, ay bueno, no voy a dormir el domingo hasta las 11, me voy a levantar a las 6 y me pongo a barrer, a trapear, a doblar la ropa, yo no le estoy dedicando realmente ese tiempo a Dios, entonces tampoco es un ayuno productivo. La idea es, en ese tiempo es orar, adorar, leer la palabra, hablarle y escucharlo a Él. ¿Qué más? Bien. Bien. Bueno, bueno. Ya saben, entonces los que quieran, pues cómo hacerlo, Aleja, yo ya la tengo a usted anotada. Vamos a crear el grupito de WhatsApp. No les quería contar porque queríamos pues como primero explicarles esto. Eh, digamos que lo que nosotros, como nosotros lo estamos haciendo es como un ejemplo, ¿cierto? Pero cada uno puede como disponer y ponerle sus reglas, súper importante, ya saben que realmente debe tener abstinencia de alimentos. Y si le metemos más cosas como el café, como las redes sociales, como
el tratar de ser pacientes, de no criticar en esos días del chisme, nada tan, mucho mejor. Y bueno, esperamos que les haya servido. Nosotros inicialmente lo aprendimos investigando, entonces tomen esto como un primer paso, como una primera palabra de parte de Dios para ustedes, donde esperamos que les haya sembrado como esa semillita de la curiosidad por aprender más sobre el tema, y busquen que el Espíritu Santo los va a guiar y los va a ir llevando a estos espacios que son muy especiales. Y bueno, vamos a orar. Gracias por estar, por asistir. Bueno, toda la gloria sea para Dios que nos usa y nos capacita, y Él es el que nos quiere enseñar cosas y formarnos cada vez más. ¿Alguien quiere hacer la oración para terminar? ¿Quién dijo yo? Están muy callados. Yo creo que ninguno somos como todavía capaces de, nos da pena o nos da, no sé, algo. Ay, Deje la pena, Jime. Arranque. Ay, no. Yo por eso no hablé primero. Jime, no, ya sé, estamos esperando a Jime. Que no. Claro, acuerde que no es uno, es el Espíritu de Dios. Bueno, la hago yo, chicos. eso. Eso. Camilo. Sí, Jimena, no. Esa Me Jimena no. salvé, me salvé. Para orar la otra semana. Hágale pues. Bueno, Padre amado, te damos muchas gracias por este tiempo que nos diste de revelación a todas las personas que estamos en esta charla. Dar gracias por la importancia que tiene el ayuno en todo aspecto de nuestras vidas, o sea, alimentación, hábitos, todo lo que tiene que ver, y que nos permita acercarnos cada día más a ti, ser parte de ti, darte muchas gracias. Gracias por, a través de Tascón y de Caterín, el Espíritu darnos esta paz e irnos a dormir con tu bendición. Padre amado, en nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, Cami. Bueno, A chicos, ustedes, muchachos. Que Dios los descansen. bendiga. Feliz noche. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto, chao. Chao. Que descansen, gracias. Igualmente.